Vamos a ver el siglo de oro desde una perspectiva literaria. Hemos dicho que el siglo de oro se llama así porque es un siglo, en realidad son dos, como hemos anticipado, son dos siglos. El siglo XVI, llamado Renacimiento, y el siglo XVII, llamado Barroco. Son dos siglos muy importantes porque en esta época, a nivel literario, tenemos los mejores exponentes de la literatura. Entre estos recordamos Cervantes, pero muchos poetas como Garcilaso de la Vega y autores que también veremos el año que viene. El siglo de oro también tiene referencia con lo que estaba pasando con la política, ¿no? Os acordamos de este imperio tan grande donde nunca se ponía el sol. Pasamos a ver el Renacimiento. Como sabemos, esta palabra viene del italiano. El Renacimiento quería decir rinascita, algo nuevo que pero recuperaba también algo del pasado, sobre todo el gusto por lo clásico, la literatura latina, griega, romana. La foto que mejor resume toda la época, el Renacimiento y todas las características literarias es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿no? Que representa la armonía, la proporción, el equilibrio en el dibujo, pero también en todas las artes y entre todo también la literatura. También es importante recordar algunos aspectos fundamentales como la importancia del hombre que está ahora en el centro del universo, también la relación con la naturaleza. De hecho, las características principales de la literatura renacentista son equilibrio, la sencillez, el orden de las estrofas, por ejemplo, bien colocadas, bien organizadas. Ya hemos dicho la admiración por los clásicos romanos, griegos, latinos. De hecho, de aquí nos podemos colocar seguramente con los temas que también son clásicos y que proceden de algunos temas latinos como el Carpe Diem, el Beatus Ille, el Locus Amenus y temas que sobre todo se reflejan en el género de la poesía. Pero también recordamos que los géneros literarios se desarrollan todos, no solo poesía, sino también prosa y teatro. Nosotros nos concentraremos sobre todo en la prosa con las novelas. Por lo que se refiere a la forma, también es importante recordar cómo los poetas están muy atentos a las reglas y a las formas métricas, utilizan estrofas antiguas o también con referencia a lo que pasaba en Italia. El soneto, por ejemplo, si lo recordamos. Los temas son, por ejemplo, el amor, como siempre, la naturaleza que hemos dicho antes, y algunos temas mitológicos, como por ejemplo el año que viene veremos una poesía que hablará del mito de Dafne y Apolo. Pero como hemos dicho, este año solo nos concentraremos en la prosa, en la narrativa y sobre todo con la referencia a lo que son los géneros novelescos, la novela. ¿Qué tipo de novelas tenemos? Ahora aquí tenemos en vuestro libro también una larga lista de novelas. Nos concentraremos solo en alguna. La prosa didáctica podemos imaginar qué es. Una importante es los libros de caballería que elogian la figura de un héroe que en homenaje a una mujer y también para servir su rey como hombre de honor y de honra, va por el mundo a conquistar territorios, a salvar gente y es la típica, los típicos, los más importantes, las novelas más importantes y que más abundan en esta época.
y abundan tanto que Cervantes con su Don Quijote hará una crítica a este exceso de producción de libros de caballería. Luego también podemos recordar la novela bizantina que trata de historias de amores entre personas y en lugares que estas personas viajan por lugares exóticos. Luego las novelas pastoriles que tratan de historias de amor entre pastores, las novelas moriscas que tienen como protagonistas a los moros, que hemos dicho son los árabes, y luego para terminar, y lo que más nos importa, es la novela picaresca. ¿Quién era el pícaro? El pícaro, que hemos conocido nosotros, se llamaba Lázaro de Tormes, es una persona que para sobrevivir, es una persona humilde, bastante pobre, que para sobrevivir a la vida y a las desaventuras que se le ofrecen, hace de todo y la mayoría de las veces son cosas, son experiencias negativas, pero con un poco de ironía. El año pasado ya vimos algunas características de la novela picaresca y en particular estudiamos estudiamos así para conocerlo mejor porque después de Salamanca fue obligatorio explicar algo del Lazarillo y vamos a ver ahora las características generales de la picaresca. La obra se caracteriza por ser autobiográfica, o sea, el protagonista, que es Lázaro de Torme en este caso, cuenta en primera persona sus aventuras y en realidad si conocemos bien el subtítulo de la obra, más de sus desaventuras. Eh, la historia se divide en, digamos, capítulos, pero se llaman episodios. En particular, el Lazarillo de Tormes se divide en 7 tratados. Hay un prólogo y 7 tratados. El protagonista, hemos dicho, es un pícaro, un personaje de condición humilde que para sobrevivir a la vida tiene que engañar, robar, hacer de todo. La obra es realista porque se desarrolla en una época real, que es la Edad Media, y también hace una crítica a la que es la sociedad efectiva de la época. O sea, estas dos características están relacionadas. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad real que criticaba. Criticaba sobre todo el poder que tenía la iglesia y el comportamiento. Por ejemplo, recordamos un capítulo de las bulas papales en la que la iglesia vende este perdón a la gente, el perdón de Dios, y cuando veremos el capítulo, el tratado correspondiente, os daréis cuenta. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace solo criticando? No, lo hace también con un humor y sátira para que el libro sea más interesante y también divertido, como veremos en los próximos capítulos y, y también, como recordaréis, también del año pasado.